Los rascacielos han cambiado las ciudades de todo el mundo, pero sobre todo a Nueva York. Con los edificios más altos del planeta, Manhattan es un poderoso símbolo del triunfo de los rascacielos. Pero el 11 de septiembre de 2001, no solo el horizonte cambió radicalmente, sino que también obligó a los arquitectos a reconsiderar la seguridad de los rascacielos. El 11 de septiembre se demostró más que nunca la vulnerabilidad de los rascacielos ante el terrorismo. Pero las Torres Gemelas no fueron las únicas que cayeron ese día. A las 5:20 de la tarde, el vecino de las Torres Gemelas, el World Trade Center 7 de 173 metros, se derrumbó por el impacto de los escombros de la Torre Norte, con la fuerza de una erupción volcánica que provocó un gran incendio. El colapso de las tres torres puso la seguridad en un primer plano para los arquitectos. Tras el 11 de septiembre se presentó la oportunidad de dejar atrás la arquitectura de los años 70 y 80 y hacer unos diseños más acordes con el nuevo siglo, que ayudarán a protegernos en el futuro en más de un sentido. Y eso es exactamente lo que es la primera torre que se está reconstruyendo aquí, en el World Trade Center 7 ya finalizada. Y es un gran contraste con el caos y el hoyo que todavía queda en la zona cero. Este solar de 6 hectáreas tiene que ser el lugar más conmovedor del planeta. No solo es importante para los familiares y amigos de quienes murieron el 11 de septiembre, sino para los neoyorquinos y aquellos que presenciaron la tragedia desde todas partes del mundo. Millones de personas tienen algún recuerdo asociado a aquellos momentos. Por eso no sorprende que la reurbanización de la zona cero se haya convertido en una polémica. Todos tienen su propia opinión. ¿Qué importancia tiene para la ciudad el hecho de que se reconstruya y vuelva a estar en uso? Es muy importante para la ciudad que se haga algo en el solar, pero hay muchas controversias sobre lo que debería ser. Si debería ser un monumento o un lugar de trabajo como era antes. La gente lo pasará mal viniendo a trabajar aquí, por lo menos unos años. ¿Creen ustedes que es parte importante del proceso de curación que estos edificios se vuelvan a edificar y que se trabaje en ellos otra vez? Pienso que es aconsejable para la moral de los estadounidenses. Pero personalmente no lo sé. Aún estoy un poco indecisa. Creo que es muy nuestro lo de levantarnos otra vez. Ser los número uno y probar que todo va bien, que los rascacielos son fantásticos y un símbolo de capitalismo. Para serle sincero, creo que es muy irrespetuoso que esta zona se reconstruya. ¿A usted le gustaría que se quedara como está? Sí, como una especie de monumento. Hay gente vendiendo fotografías de los aviones estrellándose contra el edificio. Y también ves personas que están llorando, mirando e intentando aceptarlo. Es tremendo. Aquí ves una gran muestra de sentimientos. Todavía me dan miedo los edificios altos del barrio por razones obvias. ¿Todavía? Sí. Aunque han pasado varios años. Aún así, sí. Construir la primera torre en la zona cero fue un reto desde el principio. Tendría que restituir la fe del público en los rascacielos y ser respetuosa con su ubicación. Como el último edificio en caer y el primero en erigirse en la zona cero, el World Trade Center 7 ha marcado no solo un nuevo principio para el centro de la ciudad de Nueva York, sino que ha subido el listón en la búsqueda de los modelos de seguridad en la arquitectura internacional. Finalizada en 2006, solo 5 años después del 11 de septiembre, el World Trade Center 7, diseñado por David Childs de la empresa internacional de arquitectura Skidmore, Owings y Merrill, se alza a 226 metros y tiene 52 plantas. Está dedicado principalmente a oficinas y hay una subestación eléctrica en las primeras plantas. El World Trade Center 7 ha costado 700 millones de euros y se dice que es el rascacielos más seguro del mundo. Las torres de oficinas, que normalmente albergan a compañías multinacionales, han sido víctimas del terrorismo durante décadas. A mediados de los 90, la torre Canary Wharf and NatWest de Londres sufrió daños por un ataque con bomba, y también las Torres Gemelas en 1993. El diseño de la seguridad del World Trade Center 7 contempla esa amenaza latente, pero el 7 es también extraordinario por su inusual forma, determinada por la reestructuración de la zona del centro de la ciudad. Se decidió que la calle Greenwich siguiera pasando por la zona cero, y por eso se cortó así el edificio, lo que le da esta bonita forma de paralelogramo.
También hay otra interesante historia del por qué el edificio se levanta sobre esa inusual base de acero, y es porque los primeros 25 metros del edificio son una subestación eléctrica. Y ese es el motivo por el que este edificio está totalmente finalizado y ocupado, cuando el resto de la zona cero sigue totalmente rasa. Aquí hay una enorme central eléctrica, y hasta que no se terminó, Manhattan, el Bajo Manhattan, se suministraba de una vieja instalación. Toda esta parte de la ciudad no tenía suficiente energía eléctrica, y por ese motivo se incluyó en el edificio y empezó a funcionar enseguida. Como es una instalación eléctrica, necesita estar refrigerada, y esas parrillas de acero permiten que el aire circule a través del edificio para mantenerla refrigerada y evitar que se caliente. Por fuera es así, pero por dentro, este edificio lleva al límite la seguridad en los rascacielos, y esta es una de las cosas ingeniosas que han hecho. Imaginen un rascacielos convencional, que están construidos así, con un núcleo de hormigón en el centro, en cuyo interior están los ascensores y los huecos de las escaleras. Lo que han hecho en el World Trade Center 7 es hacer más gruesas las paredes de este núcleo, porque en realidad este núcleo es el que sujeta el edificio y le da estabilidad. Aquí han añadido 60 centímetros de hormigón a las paredes de este núcleo. Además, este núcleo protege la comunicación interna, las tuberías y los cables. Los huecos de las escaleras son un 50% más anchos de lo que exigen las normas y terminan en la calle en vez de en el vestíbulo. La fachada de cristal del vestíbulo es resistente a las ondas expansivas y el edificio tiene sus propios generadores de emergencia y un centro de mando. Y por si fuera poco, el 7 es también el primer edificio verde de Nueva York. Me gusta el World Trade Center 7 porque sobrepasa los límites, no solo en relación con el ambiente y la seguridad, sino porque es un gran trabajo arquitectónico y es bello, como una gigantesca obra de arte. Este no es un rascacielos corriente. Cada elemento del diseño refleja una increíble atención a los detalles. La forma de la torre combina con su impactante exterior de cristal. El cristal reacciona inusitadamente a la luz del día y algunas veces parece casi translúcido y otras parece fundirse con el cielo. Lo que más me gusta de este edificio es la fachada. Su forma es muy simple y la belleza de su diseño está en el exterior. En el primer nivel, en la base, tiene 8 plantas de sustentación, y eso podría haber sido un impedimento para la belleza del diseño. Pero los arquitectos superaron ese problema y crearon este maravilloso recubrimiento. Las barras de estos paneles de acero están planas en uno y en el siguiente están ligeramente torcidas, y de esa forma la luz incide de forma diferente. Además, estas tiras verticales que forman los paneles de este magnífico diseño se elevan hasta cierta altura del edificio, y así lo que podría ser una inmensa fachada de acero se convierte en una maravillosa e intrincada textura. El hombre que está detrás del diseño del 7 es el gurú de los rascacielos, David Childs, creador del Time Warner Center de Nueva York y la Torre de la Libertad, que se levantará en el solar del World Trade Center. Presenció los sucesos del 11 de septiembre desde las oficinas de SOM. Me acerqué a esa ventana de ahí y había un joven con los ojos llenos de lágrimas porque vio que el avión chocaba contra el edificio. Se volvió hacia mí y me preguntó, ¿se va a derrumbar? Y yo le contesté, por supuesto que no. Usted es uno de los máximos diseñadores de rascacielos del mundo y estaba aquí diciendo que no se iba a caer, pero se cayó. Nunca se había dado el caso de que un edificio se desplomara. Un edificio de acero. Nunca. Las placas horizontales de los pisos, como las del que estamos ahora, eran un entramado de vigas de acero, pero solamente había 2 puntos de anclaje para la red de vigas. Y, por supuesto, cuando se doblaron, pandearon, se inclinaron, arrancaron los anclajes y una vez la fachada perdió la conexión con el interior, todo se derrumbó y los pisos cayeron unos sobre otros. Childs entró a formar parte del proyecto del 7 a instancias del propietario, Larry Silverstein. Detrás de cada edificio alto hay una gran historia, y la de Larry es excepcional. En julio de 2001 terminó la mayor transacción de bienes raíces de la historia de Nueva York,
y adquirió el grupo del World Trade Center, incluyendo las Torres Gemelas, para verlas destruidas 6 semanas después. Hablamos 2 días después de lo del 11 de septiembre y me dijo, vamos a seguir adelante. Tengo derecho a construir exactamente lo que había antes. Estoy formando un equipo y vamos a reunirnos en mi despacho. Los ingenieros están listos para empezar. Tenemos los planos y vamos a reconstruirlas. Empezamos mañana. En la reunión le dije a Larry, deme 2 semanas y le demostraré que no puede hacer eso. Se calló. Todas las miradas estaban fijas en mí y me dijo, bien, David, demuéstremelo. Dije, Larry, esto es su debut. Esto sería un ensayo general. Pero si hacemos las cosas bien y lo planificamos debidamente, será un proyecto muy importante para toda la zona. ¿Cuáles fueron los aspectos en medidas de seguridad del edificio? Porque evidentemente era una gran prioridad después de lo sucedido. Larry no puso ninguna objeción. Para él, lo primero era la seguridad. Dijo, he perdido a algunos de mis empleados y ese día tenía que haber estado allí. Pero tenía una cita con el médico. Quiero que el edificio sea seguro. Se han tomado grandes medidas y creo que es el edificio más seguro que conozco. Y me siento muy bien. Así es como deberían ser los edificios, todos. La ingeniosa integración del arte en la arquitectura que Childs ha conseguido en el 7 está marcando las normas para los otros edificios que se construirán en la zona cero. El diseño en forma de persiana fue creado por el escultor James Carpenter. Hay una pieza de Jeff Koons en la plaza exterior y en el vestíbulo un cartel luminoso de Jenny Holzer que cambia constantemente y por supuesto todo el cristal. El cristal es totalmente diferente al que he visto en cualquier otro edificio. Sí, ese cristal se hace pasando por un proceso en el que se retira el hierro y se llama enagua blanca. Es un cristal completamente transparente. Y queríamos que fuera así, lo más abierto posible, porque la idea no era hacer un edificio defensivo cerrado y macizo con ventanas pequeñas, sino algo totalmente abierto, con mucha luz. Es un cristal muy claro, y de esa forma tan sencilla se ha convertido en un icono, como el monumento a Washington. Los edificios son formas sencillas, son mucho más fáciles de dibujar, y por eso es así. Debido a que alberga una gran subestación eléctrica, el número 7 fue construido en un tiempo récord. Se terminó en solo 4 años, y eso significa que cada 4 días se levantaba una planta. Frank Hussey ha estado en este proyecto desde el primer día y se quedará aquí, en el World Trade Center, hasta 2012, cuando se haya terminado totalmente la obra. Voy a reunirme con él y a dar un vistazo por ahí dentro. Bien. El interior sigue la misma línea del exterior. Los detalles están cuidados meticulosamente. Esa nube flotante y ese texto que se desplaza lo hacen parecer más una galería de arte que un edificio de oficinas. Este escritorio parece una escultura de Donald Judd, pero sabemos que este edificio es mucho más que bonito. Sobre todo es seguro, y por eso ambos lados del vestíbulo son como pantallas blindadas que pueden resistir posibles explosiones. Y fíjense en esas cámaras de seguridad. Son preciosas. Pero hay más. Estas puertas de seguridad son inteligentes, porque cuando paso mi tarjeta, no solo me dejan pasar, sino que también llamarán al ascensor que me llevará al piso que voy. Así que no voy a poder husmear por el edificio. Sí, la seguridad es muy importante aquí. Esto es muy bonito, muy moderno, con un aire muy fresco, pero muy bien terminado, y no se ha reparado en gastos. Este mármol es precioso, y los dinteles de los ascensores están forrados con unas estupendas láminas de acero inoxidable. Como el exterior, los detalles son sencillos, pero perfectos. En la planta 52 me reúno con el albañil Frank Hussey. Ahora está edificando la Torre de la Libertad, pero fue el primero en empezar la construcción del 7 poco después del 11 de septiembre, y la última persona en abandonar el edificio una vez terminado. Debió de ser una experiencia muy emotiva venir a trabajar aquí todos los días. Obviamente, viendo limpiar todo esto y las operaciones que continuaban en la zona cero. Empecé a venir al solar mientras todavía salía humo y sabiendo que había cuerpos sepultados y viendo trabajar a los bomberos. Durante un par de semanas estuve deprimido, hasta que empezamos a reconstruir.
Silverstein ha sido el motor de esto, Larry Silverstein. Esto es su criatura. Quería reconstruirlo. Aquí había mucha emoción y por supuesto todavía la hay. Tienes urgencia por reconstruirlo y al mismo tiempo debes ser sensible con quienes han perdido a sus seres queridos. Estás construyendo, pero al mismo tiempo piensas en todas las vidas que se perdieron. Y eso te anima a seguir adelante, a reconstruirlo. Este nuevo World Trade Center es un ejemplo para las nuevas construcciones. ¿Eso quiere decir que todas las otras torres del World Trade serán así? Totalmente. Es una forma nueva de construir. Sí, incluso el núcleo mismo. Y si te fijas, verás que en esta planta no hay columnas. Es decir, que el peso del edificio no descansa en las columnas del perímetro, sino que el peso del edificio descarga en el núcleo. Y si un avión se estrellara aquí, podría derribar estas columnas, pero la última planta nunca se desplomaría. Por supuesto, el 7 no solo ha aprendido del 11 de septiembre en relación con la construcción, sino también en seguridad. La mano derecha de David Childs era Cal Galiotto, técnico asociado de SOM. Este es el típico edificio de oficinas. Y lo que realmente sorprende es el gran contraste entre el grueso y bien reforzado centro de hormigón y la apertura del perímetro de cristal. Y aquí podemos ver este material a prueba de fuego, que fue el mayor problema que se detectó durante la investigación del colapso de las Torres Gemelas. Y el no utilizar materiales resistentes al fuego es un gran error, porque es lo que refuerza el resto de la estructura. Y aquí está en toda la estructura, no solo en las columnas, sino que también se han cubierto con ese material las vigas y todos los sistemas. Y aquí también, en el núcleo de hormigón, vemos otra forma de defensa. Hemos diseñado este edificio con un núcleo de hormigón muy grueso, muy fuerte, con un espesor de 60 centímetros y 90 centímetros en la base del edificio, donde se albergan todos los sistemas esenciales del edificio, las escaleras de incendio, los ascensores, las tuberías que llevan el agua para el sistema de aspersión contra incendios, y para eso le hemos dado un grueso mayor al hormigón. Entonces, el fallo del núcleo es uno de los puntos clave para que se derrumbaran las torres. Cuando diseñamos este edificio, no conocíamos aún el resultado de las investigaciones. Pero luego supimos que una de las principales razones por las que colapsaron fue la debilidad de la estructura y el núcleo, y los reforzamos. Y también vimos que era imposible escapar de los pisos por la situación de las escaleras, que quedaban encerradas entre las paredes. ¿Cómo son las escaleras? Porque tengo entendido que son muy diferentes. Sí, una de las lecciones que aprendimos de los sucesos del 11 de septiembre es a hacer las escaleras más amplias, porque se supo que las escaleras de las Torres Gemelas se congestionaron por la gran cantidad de personas que abandonaban el edificio y porque un equipo de emergencia subía con su equipo y sus aparatos de respiración. Por consiguiente, estas escaleras son un 50% más amplias de lo que exigen las normas y permiten que haya espacio para que las personas suban y bajen en dirección opuesta o que circulen por un lado y dejen paso a los equipos de emergencia. Y hay parches fluorescentes en todas partes para que brillen. ¿Es estándar o es...? Se ha hecho muy común en la ciudad de Nueva York como consecuencia del trabajo que hemos hecho aquí. ¿Y estas son las tuberías esenciales? ¿Los órganos vitales del edificio están protegidos aquí? Exactamente. De hecho, son los sistemas de comunicación del edificio, para que los diferentes equipos se puedan comunicar entre sí y sean funcionales. Y están todos dentro del núcleo y protegidos. Y esas cañerías que ve ahí arriba son las que llevan el agua para los aspersores del sistema antiincendios que hay en cada planta. Así que estos tubos no se romperían por ningún tipo de incidente. Están muy bien protegidos. Ninguna decisión del diseño se ha tomado sin considerar la seguridad de los inquilinos de la torre. A decir verdad, los sistemas de seguridad del 7 constituirán la base de los futuros reglamentos para las altas construcciones, pero ¿y para quienes literalmente trabajan en el exterior del edificio?
¿Se sienten a salvo trabajando en la fachada de un potencial objetivo terrorista? Para averiguarlo, voy a subir a lo alto del 7 con el operario que limpia las ventanas, Andy Horton. Esto es el arnés para limpiar las ventanas. Este está nuevo. ¿Para que lo estrenes tú? Como el 7 está nuevo, la góndola que baja desde el techo todavía está pendiente de aprobación, así que subiremos por la fachada con un brazo elevador. De momento solo limpias las ventanas de abajo. Sí, hasta donde podemos llegar con el elevador. Limpiamos las ventanas del vestíbulo por dentro y por fuera, y la marquesina, que también alcanzo con el elevador. No se han limpiado desde que se terminó. Exactamente. Todavía estamos esperando el visto bueno del Estado, y en cuanto lo tengamos, habrá 2 hombres a tiempo completo en el edificio. Hay mucha gente esta mañana. Siempre es igual a esta hora. No te extrañes, es lo habitual. ¿Estabas en Nueva York aquel día? Sí, y lo recordaré siempre. ¿Conocías algunas de las personas que estaban en los edificios? Perdimos a 2 limpiadores de ventanas, a un aprendiz y a un oficial. Y nuestro sindicato perdió otros 15 limpiadores. Fue muy duro. Tú trabajas siempre en edificios altos. ¿Perdiste la confianza por lo que sucedió? Al principio sí, pero luego nos dimos cuenta de que fue algo que escapaba a nuestro control. No lo podíamos controlar. Nadie puede controlar algo así. Es como montar a caballo. Te caes, pero vuelves a montarlo. Durante 1 o 2 semanas nadie quería subirse a un andamio, pero tuvimos un par de reuniones en el sindicato y dijimos, tenemos que seguir trabajando y si estáis mejor, volved a subir. Hacedlo despacio y con cuidado. Y volvimos a los andamios. Estamos muy altos. Estábamos charlando y no me he dado cuenta de lo que habíamos subido. ¿Puedes subir más? Sí. Es precioso. ¿No estás un poco orgulloso de trabajar en un edificio tan atractivo? Por supuesto, y es parte de mi currículo. Eres el único que lo limpia. El World Trade 7 y el Empire State son los edificios más importantes de Manhattan. ¿También te ocupas del Empire State? Lo hacíamos antes. Ahora el Empire State tiene ventanas con batientes. Hace años las limpiábamos colgados de unos cinturones. ¿Qué clase de cinturón? Es un cinturón que se cuelga en 2 ganchos anclados en el exterior. Te echas hacia atrás y así es como limpias las ventanas. Entonces salías por la ventana. Enganchabas el cinturón. A una altura de 300 metros. Exactamente, y te echabas hacia atrás. La vista es impresionante. ¿No te daba miedo? No. Es más seguro que estar en un ascensor. ¿Tú crees? Sí. Estando aquí tienes una perspectiva asombrosa desde uno de los lados del edificio. Ves perfectamente la forma de paralelogramo. Desaparece en el cielo. Es magnífico, un edificio magnífico. Es un ángulo fenomenal, ¿verdad? Es muy hermoso. El proceso debe ser mucho más lento haciéndolo así. Sí, sí. Cuando te acercas a los cristales es fácil limpiarlos, pero situar esto en la esquina del edificio y a esta altura requiere cierto tiempo. Con un pequeño movimiento podríamos romper la ventana. Estamos muy cerca. Tranquilo, tranquilo. Eres muy reposado. Yo estaría muy nervioso si tuviera que hacer este trabajo. Esto que vemos aquí son los reflectores que fueron diseñados para iluminar los cristales por fuera y mejorar la calidad de la luz del edificio. Y estos tienen un dibujo, tienen una capa de un material que los oscurece en función de la luz que haya, como las gafas de sol. Se aclaran o se oscurecen por la parte de arriba. Y eso es lo que les da ese efecto. Desde aquí comprendes cómo han conseguido el bonito dibujo de las persianas de acero inoxidable de la base del edificio. Las tiras son triangulares y uno de los paneles tiene las caras planas de las tiras hacia afuera y las del siguiente están ligeramente inclinadas y de esa forma la luz incide de otra forma. Ha sido fantástico estar tan arriba y tan cerca de este edificio, porque tienes una visión completa de estos cristales asombrosos y los hermosos detalles. También ha sido magnífico estar tan cerca de la zona cero desde este ángulo. Ha sido una experiencia muy emotiva y estoy realmente sorprendido porque he estado aquí un par de días y no esperaba que me produjera este efecto. El 7 no es un edificio más, es un símbolo de renovación,
un modelo de arquitectura segura y ambiental, una obra de arte viviente que marca el tono de la reconstrucción de un nuevo y digno World Trade Center. Creo que es difícil negar que pueda producirse otro ataque a un rascacielos en cualquier lugar del planeta debido a lo que simbolizan, pero los primeros en sufrirlo fueron los de Nueva York, y la última torre del World Trade Center, que se vino abajo, ha sido la primera en levantarse. Y este edificio no solo da esperanzas a este lugar conmovedor, sino que, debido a la tragedia ocurrida en el pasado, el futuro será más seguro para todos.